Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Hermano Javier, gracias por estar al pendiente de la iglesia. Hermano José y jóvenes que están ahí. Dios los bendiga mucho, hermanos. Gracias a todos ustedes, hermanos, que ya están conectados para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y bueno, este domingo ha sido diferente y aunque estemos de distancia, hermanos, pues podamos tener palabra de nuestro Dios. Y en esta mañana, pues solamente quiero reiterarles mi agradecimiento por estar orando por nosotros. Gracias, hermanos, porque sus oraciones han sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y pues les seguimos rogando, hermanos, que sigan orando por nuestra familia. Oren, hermanos, por mi suegro. Ahorita más tarde va a ser hospitalizado. Y ore por él, hermanos, que Dios obre, que Dios haga un milagro de una manera sobrenatural, que Dios bendiga grandemente la iglesia. Y gracias también a cada uno de ustedes, hermanos, por su amor y su misericordia para con nosotros. Y bueno, hermanos, pues vamos a tomar tiempo para la predicación de la palabra de Dios en este momento. Y vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias, por favor, allá en el libro de Mateo, capítulo número 17. Mateo, capítulo número 17, por favor, trate de estar sentadito y en su casa. Trate de estar ya listo, escuchando la palabra de Dios con su familia, de no distraerse, cualquier cosa. Mire, ahorita que estoy desde casa, sí influye mucho a ciertas cosas que nos distraen. Pero hermanos, ahorita lo más importante es la palabra de Dios, que es alimento espiritual para nuestras almas. Quiero también darle un fuerte saludo a todos los que están en vivo en Facebook y a los que están presencialmente en la iglesia también. Dios los bendiga a ustedes por su fidelidad, por su amor al Señor. Y bueno, es momento, hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Mateo 17, vamos a leer versículo 14 al versículo número 21 de manera alternada. Mateo capítulo número 17, versículo 14 al 21. Lo voy a leer todo junto. Usted sígame, por favor, con su vista. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Quiero, hermanos, llamar su atención. Allí en el versículo número 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y en esta mañana, hermanos, quiero hablarles del tema: la necesidad de la oración y el ayuno en tiempos de pandemia. La necesidad de oración y ayuno en tiempos de pandemia. El día de ayer, hermanos, que estábamos ahí en el hospital, que fuimos a llevar a mi tío, a mi suegro, perdón, a hacer una tomografía, llegó una ambulancia ahí al estacionamiento y estaban bajando a un enfermo por COVID. Y estaban dos jovencitas, yo creo que eran sus hijas o algo del Señor, y ellos estaban humanamente tratando de darle ánimos y diciéndole al Señor: tú puedes, tú vas a salir de adelante, échale muchas ganas, Dios está contigo. Y empezaron a animarlo de una manera muy importante. Y estaba ahí el doctor y les dijo: mire, su papá viene un poco mal, hay probabilidades de que se salve, hay probabilidades de que no lo haga. Y quizá, hermanos, humanamente podemos nosotros escuchar a algún médico, a alguna persona decir: no hay esperanza, ya no hay nada más que hacer, humanamente se hizo todo lo que se puede hacer. Pero, hermanos queridos, la Biblia nos habla en el verso 21 que hay cosas, hermanos, hay géneros, hay situaciones que solamente, hermanos, se pueden tratar a través de la oración y el ayuno. Y es una práctica que como cristianos deberíamos de estar haciendo en estos momentos. Como iglesia hemos hecho la práctica de velar en oración, pero yo creo, hermanos queridos, que una de las prácticas que más la iglesia, que más el creyente deberíamos de estar haciendo en estos momentos
es la oración y el ayuno, ya que por medio de la oración y el ayuno nosotros podemos obtener de parte de Dios su gracia, su poder, y podemos ver maravillas de parte de nuestro Dios. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Les pido por favor que inclinen su cabeza, que hermanos, cerremos nuestros ojos y con una devoción estemos listos para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Amado Dios y Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder estar aquí congregados, Señor, aunque sea de manera virtual. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, eficaz. Gracias, Señor, porque tu palabra no tiene errores, Señor. Tu palabra es preciosa, es alimento en nuestra alma en momentos de sequedad. Y te pedimos que ayudes, Señor, a cada uno de nosotros como iglesia a vivir y practicar lo que vamos a escuchar en esta mañana. Padre, que podamos ver tu poder a través de estas situaciones y que tu nombre sea glorificado y exaltado. Toda la honra y la gloria es tuya, Señor. Bendiga a la iglesia, bendiga a su pueblo, y Padre, que el Espíritu Santo esté con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Vemos, hermanos, aquí en este pasaje, en el libro de Mateo capítulo 17, el contexto acerca del ayuno y la oración. Vemos, si usted lee el capítulo 17, versículo del 1 al versículo 13, usted va a ver que Jesús se había ido al monte, el que se conoce como el monte de la transfiguración, y que Jesús había estado ahí con 3 de sus discípulos, que era Pedro, Jacobo y Juan, y Pedro estaba con ellos allá arriba en ese monte, mientras los otros 9 apóstoles o discípulos estaban en la parte baja. Y dice la Biblia, versículo 14, que cuando llegaron al gentío, cuando bajaron de allí, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Es increíble, es interesante que cuando Jesús baja a estar ahí con ellos, ve una multitud trayéndole a los discípulos a un muchacho lunático, un muchacho que tenía un demonio que lo hacía tener un comportamiento, hermanos, completamente diferente. Y dice la palabra de Dios que cuando llegan a Jesús y le dicen: mira, Señor, estos discípulos que son tuyos, los trajimos a ti, trajimos a ellos, este enfermo, y no han podido sanarle. Es increíble, hermanos, ver lo que estaba sucediendo aquí. Los discípulos del Señor no habían podido sacar un demonio. Ahora, el sacar un demonio, hermanos, era algo que Jesucristo, cuando los llamó, les había dado potestad para hacer estas cosas. Nosotros podemos leer ahí, por ejemplo, en el libro de Marcos, hermanos, capítulo número 3, versículo 13 al 15, no vamos a ir por tiempo. Cuando Jesús llama a sus discípulos, la Biblia claramente les dice a ellos que les dio potestad sobre toda enfermedad y para sacar fuera demonios. Y después, en el versículo número 16, se nombra a los 12, empieza con Pedro y Juan, Jacobo, Andrés, su hermano, y empieza con todos los nombres de los apóstoles. Los discípulos tenían la potestad dada por Jesús para sacar los demonios, pero vemos aquí en este pasaje que no habían podido hacerlo. Ahora dice el versículo número 17, respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula, note la palabra de Jesús aquí, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Note que Jesús está diciéndoles a ellos cuál es el problema. Les dice generación incrédula y perversa. Luego dice el 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Y viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, vea que Jesús en el versículo 20 les va a decir la verdadera razón por la cual ellos no habían podido echar fuera a este demonio. Les dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús les dice que la principal razón por la cual ellos no habían podido sacar ese demonio era porque tenían incredulidad, era porque ellos dudaban acerca de lo que ellos mismos podían hacer. Y es increíble cómo ellos, si dudaban de lo que ellos mismos podían hacer, era porque también dudaban del Señor que estaba con ellos. Recuerde que los discípulos, los primeros tiempos con Jesucristo, ellos no entendían muy bien quién era Él. Ellos pensaban que era un profeta, Elías, el que había de venir, pero no entendían todavía quién era Jesucristo en esencia.
Ahora vemos aquí que Jesús los reprende y les dice que es por su incredulidad por la cual ellos no han podido sacar a ese demonio. Y luego viene el versículo 21, el cual es clave, y dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay dos interpretaciones aquí. La primera dicen que el género al cual Jesús se refiere aquí es al demonio, que el demonio solamente puede salir con ayuno y oración. Y luego otros dicen que el género del cual Jesús habla es el de la incredulidad, porque es el que viene mencionando en el versículo número 17, versículo número 16, y lo que Jesús les contesta en el 20 acerca de que es su incredulidad. En mi manera personal, y hermanos, y leyendo este pasaje, el género del cual Jesús está hablando y viendo el contexto del pasaje, Él les está hablando acerca de ese género de incredulidad, pero también les está hablando, hermanos, acerca de ese demonio que ellos no habían podido sacar. Y hermanos, el hombre natural, hay cosas que para usted y para mí nosotros no vamos a poder ni comprender ni entender y que están siempre fuera de nuestro alcance. Hay cosas, queridos hermanos, que usted y yo no vamos a poder solucionar al menos que las dejemos en las manos de Dios, y Él, que Él es el único que puede hacer estas cosas, podrá obrar de una manera especial. Estos discípulos dudaron de lo que podían hacer. Ellos no pudieron sacar este demonio realmente porque dudaban, tenían un espíritu todavía incrédulo, todavía dudaran acerca de las circunstancias, y el género que estaban tratando de sacar no era cualquier cosa, hermanos, era un demonio, era, hermanos, un ataque directamente de Satanás, el cual el hombre es imposible sacar. Y Jesús dice que el remedio para este tipo de géneros es la oración y el ayuno. Si Jesús hubiera dicho, este género no sale con oración, quedaría más entendible, pero Jesús dice oración y ayuno. Note que Jesús está utilizando una de las prácticas que muchas veces el pueblo de Israel utilizó a lo largo de la historia, y es que la oración y el ayuno, queridos hermanos, es un arma poderosa contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. La oración y el ayuno no solamente, hermanos, es dejar de comer porque sí. La oración y el ayuno, hermanos, es que yo dejo de comer porque mi necesidad de que Dios me escuche es más grande que mi necesidad de ingerir alimento. El ayuno es, hermanos, de golpear mi propio cuerpo para que mi cuerpo quede sometido y en debilidad, para que mi espíritu tenga una fortaleza en Dios. Uno de los errores que cometemos los cristianos al pensar de ayuno y oración, o los pocos cristianos que yo he visto hacer estas prácticas, es que muchos de ellos piensan que porque oran y ayunan son más espirituales o son más poderosos o son mejores que aquellos que no lo hacen. Y esto es una equivocación completamente grave. No porque una persona ayune u ore quiere decir que es más espiritual que otro. Lo que el ayuno y oración nos muestra es que esa persona que ayuna y ora tiene una necesidad grande de que Dios responda su petición, de que Dios conteste esa oración. Eso es lo importante de la oración y ayuno, de que nosotros vamos a Dios con una necesidad enorme de que Dios responda nuestras peticiones y de que Dios haga maravillas, hermanos, de las cuales humanamente nosotros ya no podemos hacer. Hay cosas en la vida, y más en esta pandemia, nos estamos dando cuenta que hay cosas que ya están fuera del alcance humano. Ayer estaba leyendo las noticias de Ciudad Juárez, en el diario de Juárez, y estaba diciendo una periodista que a pesar de todas las restricciones que en Ciudad Juárez han hecho, los contagios siguen en aumento. Y aunque ellos hayan intentado hacer muchas cosas, los contagios siguen en aumento. Y la periodista decía, los contagios en aumento, la economía a la baja. Entonces, la periodista mencionaba que lo que ellos estaba sucediendo es que en vez de frenar el contagio, estaban aumentando el índice de necesidad económica o de crisis económica. Entonces, porque hermanos, mire, déjeme decir una cosa, por más medios, por más cosas que tú y yo intentemos humanamente, hay cosas que están fuera de nuestro control y que solo Dios tiene poder de hacerlo. Por eso la oración y el ayuno son importantes, porque clamamos a aquel que es el único que puede solucionar
esta situación económica, esta situación de salud, y Él es el único que puede hacer cosas grandes, maravillosas y milagrosas en nuestras vidas. El ayuno y la oración es reconocer que necesitamos de Dios. La oración y el ayuno es reconocer que yo no puedo y que solo Dios tiene la capacidad de hacer aquellas cosas que yo no. Y en tercer lugar, la oración y el ayuno es inclinarme a la soberanía y la voluntad de Dios. Eso es para eso la oración y el ayuno. No me hace más espiritual, no me hace mejor que otros, no me hace más interesante que otros, sino simplemente muestra que tengo una gran necesidad de que Él haga algo en mi vida y en la vida de las cosas que yo estoy pidiendo. Ahora, en este pasaje, como les decía, Jesús les muestra este tremendo problema de ellos que no pueden sacar a ese demonio. Y ahora quiero que veamos, hermanos, 4 pasos para que nosotros podamos desarrollar una vida de ayuno y oración en casa. Porque recuerde, hermanos, necesitamos urgentemente como iglesia, como pueblo de Dios, ayunar y orar para que nosotros podamos mirar, hermanos, cosas grandes de parte de Dios en nuestras vidas. Y primeramente, hermanos, para empezar a ver estos 4 pasos, quiero ver el primer paso, lo que no es el ayuno y la oración. Quiero primero quitar de nuestra cabeza aquellas cosas que no son ayuno y oración. Vamos por favor allá a Mateo capítulo 6. Acompáñenme en su Biblia, por favor. Mateo capítulo número 6, versículo número 16 en delante. Mateo capítulo 6, versículo número 16 en delante. Quiero que veamos primero las primeras cosas de lo que no es el ayuno y la oración para que pues podamos entender lo que sí es. Porque tenemos o podemos tener algunas ideas en nuestra cabeza, pero hermanos, tenemos que ver bíblicamente cuál es el ayuno que a Dios le agrada. Porque hermanos, como vuelvo a repetir, bueno, ahorita lo voy a mencionar, no me quiero adelantar. Dice el 16, Mateo capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En primer lugar, hermanos, el ayuno no es solamente dejar de comer. Eso es algo que tienes que entender. El ayuno no es solamente dejar de comer. Hay personas que piensan, es que ya dejé de comer el día de hoy, no comí en la mañana, no comí en la tarde, o todo el día no he comido, y piensan que eso ya está, ese ayuno ya a Dios le agrada. Recuerde que el ayuno va acompañado de una vida de oración. Tiene que tener esa persona comunión con Dios. Entonces, el ayuno no es solamente dejar de comer, va mucho más allá que dejar de comer. Y vamos a lo largo del mensaje a mirar lo que engloba lo que es realmente ayunar y orar. Ahora, Jesús condena una actitud de cuando una persona está ayunando. Dice el verso 16, no seáis austeros como los hipócritas. La palabra austeros habla de una persona que tiene un mal carácter, una persona que tiene una actitud de ira o de tristeza o de lamento. Esa es la palabra austero. Jesús nos está diciendo que cuando nosotros estemos ayunando, no tengamos una actitud de enojo porque no hemos comido o una actitud, queridos hermanos, de estar demudando nuestro semblante o mostrando una cara de tristeza o de lástima, todo desarreglado y despeinado y con las ojeras y mostrando la panza o la cara de hambre y decir es que estoy en ayuno. Jesús dice que no debemos de ser austeros, no debemos de tener un semblante de mostrarle a las personas y decirle, ¿qué tienes, hermano? ¿Qué pasa? Hoy es que pues, estoy ayunando y la batalla está muy intensa. No, Jesús dice que no debemos de ser austeros. Ahora, mire con qué compara. Como los hipócritas. Recuerde que un hipócrita es aquel que pone una cara, un semblante de lo que realmente no es. Entonces Jesús realmente está diciendo que no debemos de vivir tratando de que la gente se esté dando cuenta que yo estoy ayunando. Cristo nos menciona que el ayuno no solamente nos dejar de comer, sino que no debemos de ser austeros, que no debemos de estar demostrando a los demás que estamos ayunando, ni tocar trompeta, ni estarle gritando a la gente y decir, estoy en ayuno. No, hermanos. Ahora, mire lo que tampoco no es el ayuno. Dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Realmente, hermanos, la Biblia dice que el ayuno no debo demostrar a los hombres si estoy o no estoy ayunando. Eso es algo importante. El ayuno y la oración no es en público, hermanos. La Biblia nos menciona que el tiempo de ayuno y oración debemos de hacerlo en un lugar especial, en un tiempo sumamente especial. Mire lo que Jesús dice, versículo 17. Pero tú,
cuando ayunes, unge tu cabeza, y mira, Cristo dice lo contrario a ser austero, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a dar una recompensa en público. Mira, hermanos, una persona que ayuna es una persona que su vida denota ese ayuno. No anda diciendo por allá afuera, ayuné, o no anda queriendo que la gente se dé cuenta que él ha ayunado. Su vida, la Biblia dice que esa recompensa en público quiere decir que se va a notar, se va a reflejar en nuestras vidas. Miren, hermanos, en nuestras vidas se ve si alguien es una persona de oración o si no lo es. Yo no necesito decirle a usted, yo el pastor oro tanto tiempo a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ahorita estuve en tiempo de ayuno, es que está crítico el asunto. No, hermanos, lo que uno hace en secreto se va a reflejar en público. Entonces es importante que tengamos mucho cuidado con estas cosas que no son ayuno, porque muchas gentes piensan que el ayuno solamente es dejar de comer y estar haciendo ahí una completa fanfarria para que la gente se dé cuenta que estás ayunando. No es así. Ahora, escúchenme bien, el ayuno tampoco es dejar de comer una comida al día. Como dicen por ahí, un medio ayuno. Hermanos, no hay términos medios. No puedes decir, Dios, te voy a dar un medio ayuno, te voy a dar un cuarto de ayuno, te voy a dar un tercio de ayuno. No, hermanos, el ayuno, recuerde que el tiempo del ayuno, y ahorita lo vamos a ver más adelante, va en base a mi necesidad, no en base a tiempo. Hay gente que piensa y dice, no, pues yo voy a ayunar de 8 de la mañana a las 12 del día. Eso no es ayuno, hermanos, eso no es ayuno. Hay gente que por gusto no desayuna. Hay gente que por prisas no desayuna. Yo he aguantado sin comer, hermanos, así nada más por prisas o por no tener ganas. He aguantado a veces desde las 8 de la mañana, desde las 7 hasta las 4 o 5 de la tarde. Y eso no quiere decir que Dios está agradando ese ayuno. No es así el ayuno, hermanos. Tenemos que tener en mente que ayuno no solamente implica guardar una cantidad de tiempo sin comer, sino lo que vamos a ver ahorita más adelante. Ahora sí, entendiendo lo que no es el ayuno, ahora vamos a ver lo que es ayunar y orar. Acompáñenme por favor ahí en su Biblia al Salmos capítulo número 35, versículo 13 y 14. Salmos capítulo 35, versículo 13 y 14. Y de paso, hermanos, en lo que vamos buscando en nuestras Biblias, pues les mando un saludo a todos los que nos están viendo en vivo. También me da gusto verles y estar, aunque sea a través de esta transmisión, hermanos. Dios los bendiga a todas ustedes, hermanos que están conectados. Les amamos mucho, les extrañamos mucho. Y bueno, hermanos, aquí vamos a estar, yo creo, una semana y media o 2 semanas, dependiendo, hermanos, cómo está el estado de mi suegro. Pero vamos a seguir teniendo los cultos de esta manera. Y yo no quiero dejar de estar al pendiente de ustedes. Y cualquier cosa, usted puede hablarme a la hora que usted guste. Y estoy para ayudarle, hermano, realmente en todo lo que usted necesite. Salmos 35, 13 y 14. Mire lo que dice ahí la Escritura. Dice, pero yo mira esto lo que dice el salmista, hermano, es interesante. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae lutro por madre, enlutado me humillaba. Vea lo que dice el versículo 13. Pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno, vea la frase, mi alma. En primer lugar, hermanos, el ayuno es humillarnos y afligir nuestra alma delante de Dios. Note que el salmista dice que cuando ellos se enfermaron, él decidió ayunar. Él decidió afligir su alma. Y hermanos, esto es importante y esto es algo que debemos entender. El ayuno, lejos de dejar de comer, lejos, es que mi corazón esté humillado, es que mi corazón esté afligido, pidiendo y buscando la bendición de Dios, pidiendo y buscando esa petición, pidiendo y buscando que el favor de Dios. Ese es el propósito del ayuno y la oración, que al nosotros estar en ayuno de nuestro cuerpo, al que nuestro cuerpo esté, hermanos, en ayuno, eso va a aportarle, hermanos, a que sea nuestra alma la que pueda tener el control y no el cuerpo. Pablo dice en el libro de Gálatas que nuestro cuerpo tiene una lucha con nuestro espíritu y ambos se oponen entre sí. Entonces, lo que yo necesito es mermar el cuerpo para que mi alma tome mayor control y así pueda yo estar
completamente concentrado en lo que Dios quiere, sin preocuparme si ya comí, sin preocuparme de nada de este aspecto. Yo necesito que Dios me escuche y yo le voy a entregar a Dios un sacrificio. Voy a afligir con ayuno mi alma, voy a afligir mi cuerpo, voy a golpear mi cuerpo un momento, porque yo deseo que Dios me responda. Y esta es una de las cualidades de lo que es el ayuno: afligir el alma, afligir nuestro corazón, humillarnos delante de Dios. La palabra humillarse quiere decir afligido, y es lo que el ayuno muchas veces hace. Y hermanos, y es que cuando nuestra alma está afligida es cuando Dios más puede trabajar con nosotros. Muchas veces cuando nuestro corazón o nuestra alma se sienten autosuficientes o no sentimos alguna aflicción, muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera el deseo de orar. Muchas veces hemos dejado de hacerlo. Incluso espero que no haya hermanos que en esta semana no hayan pasado un tiempo con Dios. Espero que todos hayan pasado tiempo con Dios. Pero lo que la Biblia nos enseña es que cuando uno está afligido es cuando Dios puede trabajar mejor en nuestros corazones, y es cuando la palabra de Dios puede penetrar a ella, y es cuando más sensibles estamos a la voz del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el ayuno es afligir nuestra alma, es que nuestro corazón esté deseoso de buscar a Dios, de buscar su palabra, de buscar hacer su voluntad. También, hermanos, el ayuno, en segundo lugar, es crucificar nuestro yo mismo y morir a nuestros gustos y a nuestros deseos. No solamente hay ayuno de alimento, también hay ayuno de algunas cosas, hermanos. Yo, por ejemplo, en lo personal, no solamente ayuno de alimento, ayuno de programas de televisión, ayuno de refresco, ayuno también incluso de abstinencia con mi propia esposa, como lo dice 1 Corintios 7, porque es más grande mi necesidad de Dios y de buscar su presencia a mi necesidad de satisfacer todo lo que tiene que ver con mi cuerpo humano. El cuerpo pide comida, el cuerpo pide descanso, el cuerpo quiere sus gustos y sus placeres. Se trata de buscar los gustos y los deseos de la voluntad de Dios más que nuestros gustos y placeres. Por eso, hermanos, ayunar es afligir nuestra alma golpeando nuestro propio cuerpo. El apóstol Pablo claramente dijo: yo prosigo a la meta, pero golpeo mi propio cuerpo. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay veces que tenemos que golpear nuestro propio cuerpo, porque Dios es el único que puede, hermanos, bendecirnos, y es cuando más deseosos estamos de buscar y de escuchar su palabra. Ahora, hermanos, quiero que veamos en segundo lugar, mire Isaías 58, por favor. Isaías capítulo 58, versículo número 4. Hermano, usted puede interactuar aquí a través de esta predicación, de esta publicación. Puede usted decir amén si usted gusta, lo que usted quiera, hermanos. Usted puede publicar desde aquí, hermanos, aquí como quiera. Aquí estoy viéndolo y los comentarios, hermano, y estoy contento de que esté con nosotros estas cantidades de personas, igual los que están desde la iglesia mirándonos a través de las pantallas, hermanos. A seguir adelante. Y hermanos, comenten, hermanos, y háganos sentir, háganos ver que usted también es parte del culto. Isaías 58, versículo 4 en adelante. Mire lo que dice la escritura. Dice la Biblia: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en el cielo. Ahora quiero que veas aquí el 4, hermanos, lo que dice la Biblia en el versículo 4. Dice que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Y dice Dios: no ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Mira, hermanos, aquí lo que estamos viendo es el ayuno, hermanos. No solamente no es negarle a mi cuerpo comida, sino que el ayuno debe de dar en mi vida cristiana frutos de justicia. Mira el versículo número 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Note este texto, hermanos. Mire, el profeta Isaías está atacando directamente la religiosidad
de los israelitas. Ellos estaban haciendo su práctica del ayuno, pero olvidaban hacer justicia, olvidaban ser benévolos con su hermano, olvidaban ayudar al quebrantado, olvidaban hacer justicia a aquel que había pasado por alguna de esa injusticia, no partían el pan con el pobre, no estaban para sus hermanos, pero ellos ayunaban, pero ellos hacían sus rituales de ayuno. Hermanos, el ayuno, vuelvo a repetir lo mismo, no es solamente dejar de comer. El ayuno no es solamente, queridos hermanos, estar diciendo yo ayuno y lo demás que suceda no importa. No, el verdadero ayuno trae frutos de justicia a mi vida espiritual. Yo no puedo decir que soy un hombre que ora y ayuna y no soy para ayudar a mi hermano, no soy para bendecir a aquel que me maldice, no soy para vivir una vida de cristiana como debe de ser. Hermanos queridos, el ayuno verdadero es que estoy haciendo cambios constantes en mi vida. Yo conozco un montón de cristianos de iglesias que dicen, no, yo ayuno y ayunamos todos los días tales y todo el día, pero sus vidas no cambian, son conflictivos, son chismosos, son metiches, son iracundos, no saludan, guardan rencor, son iracundos. Hermanos, Dios no puede bendecir tales ayunos. Dios no puede dar de su gracia en escuchar la petición de esos ayunos y esas oraciones porque no van acompañados de frutos de justicia. Claramente la Biblia dice que lo que son nuestras iniquidades las que hacen que vuestro Dios, vuestro rostro se esconda de nosotros. Son nuestras iniquidades las que hacen que no haya relación tal con Dios. Y Jesús claramente dijo, mira, si tú vas a dar una ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate y luego regresas y la presentas. A Dios no le importa tanto cuanto ayunes, cuanto ores. A Dios le importa que tu vida está dando frutos de justicia. Y hermanos, si estamos ayunando y estamos orando, pues obviamente nuestras vidas espirituales deben de ser mejores. No debe de haber rencor, no debe de haber resentimientos, no debe de haber egoísmo. Y cuando hay una persona a la cual yo debo ayudar, estaría ahí para ayudarle. Esa es la verdadera vida cristiana. La verdadera vida cristiana no está en prácticas, está en una vida transformada, está en una vida cambiada, está en un carácter cristiano, que cada día seamos más como Cristo. Eso es el verdadero ayuno. El ayuno trae cambios, hermanos, no somos los mismos de siempre, trae cambios. Por eso Dios le dice claramente al pueblo de Israel, no ayunen como hoy. Yo no escucho esos ayunos, a mí esos ayunos no me agradan. Mejor, prefiero 1000 veces que ustedes desaten las ligaduras de impiedad y luego después ustedes ayunen. Entonces, hermanos, el ayuno trae para nosotros una vida completamente transformada. Y claro, hermanos, también que el ayuno es dejar a un lado lo físico, lo material, el placer, por una necesidad grande que tenemos delante de Dios. Claro que el ayuno es dejar de lado esas cosas porque le estamos mostrando a Dios que es más importante su voluntad que mis propios deleites. Pero hermano, no descuide, no deje esto sin soltar aquello. Son las dos cosas juntas. El problema es que agarramos una y no agarramos la otra, hermanos. Tengamos cuidado cuando nosotros estemos ayunando, que debemos de estar nosotros buscando a Dios constantemente y humillados, con un corazón completamente sensible, receptivo a la voz de Dios, pero mi vida también va a estar generando esa transformación. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver los momentos en los cuales como cristianos debemos ayunar y orar. ¿Cuándo es o en qué situaciones nosotros vamos a poder determinar cuándo debemos de orar y ayunar? Vamos ahí mismo, ahí al capítulo, ahí en Isaías 58:4, ahí donde estamos. Quiero que hay una frase aquí muy especial que Dios nos muestra cuándo nosotros debemos ayunar y orar. Ahora, y ahorita viendo estos puntos, le voy a mostrar por qué es necesario que ahorita, en estos tiempos de pandemia, nosotros estemos ayunando y orando, reforzando nuestras vidas de oración. Dice aquí el versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. Mira lo que dice Dios, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dios le está diciendo a Israel, no estén ayunando de la manera en la que lo están haciendo para que yo pueda escuchar su voz. Y hermanos, si es que en primer lugar, cuando nosotros tenemos la necesidad de que Dios conteste una petición importante, es cuando yo debo de ayunar.
Todas las peticiones o todos los deseos de nuestro corazón son importantes. A lo mejor no vamos a minimizar uno. Pero lo que sí quiero decir es que hay situaciones, hay cosas, hay peticiones que realmente demandan ayuno y oración. Por ejemplo, en este caso, nosotros como familia tenemos un enfermo. Eso demanda ayuno y oración. Eso demanda velar y orar también. Eso demanda hacer un poquito más, porque ya no depende de nosotros esa situación. Ya depende de la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros como familiares, como iglesia, como pueblo de Dios, estamos ayunando y orando, buscando la voluntad de Dios, buscando su soberana voluntad, pero también buscando que Dios haga un milagro, que Dios haga algo especial, que Dios conteste de una manera especial esta situación que está sucediendo, que sane un familiar, que aquel que no tiene esperanza pueda tenerla. Esa es la idea del ayuno y la oración. Cuando llevamos a Dios una petición que ya está fuera de nuestras manos, Dios quiere escuchar y Dios oye la oración de nosotros, pero también Dios bendice cuando una persona está ahí y le dice: Señor, sabes que esta situación ya no puedo controlarla yo, Señor, sabes que voy a ayunar y voy a orar para que tú hagas algo que lo que yo no puedo hacer, o para que tú cumplas tu voluntad y me des fortaleza a mí para poderla aceptar. El ayuno y la oración, hermanos, es importante para discernir claramente, hermanos, y buscar esa petición que nosotros queremos hacerle a Dios. Dios escucha nuestras oraciones, pero también, hermanos, los momentos en los cuales debemos ayunar no solamente es para que Dios conteste una petición, sino cuando enfrentamos una gran lucha espiritual. Ahí vimos en Mateo 17, 14 al 21, vimos claramente a este endemoniado, este lunático que no podían sacarle a ese demonio, y la Biblia y Cristo claramente dice que ese género sale con oración y ayuno. Hermanos, cuando nosotros estamos enfrentando una gran lucha espiritual, es cuando nosotros necesitamos orar y ayunar. Pablo dice claramente en el libro de Efesios que nosotros no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es allí, hermanos, cuando nosotros tenemos que ayunar y orar. Es allí, hermanos, cuando nosotros tenemos que buscar a Dios, cuando la lucha espiritual se ha puesto muy fuerte, cuando la lucha espiritual se ha aumentado. Hermanos, mire, somos carne, y hay hermanos que batallan con ciertas cosas en su carne, hay hermanas que batallan con ciertas cosas en su carne, y muchas veces somos tan fuertemente tentados, y es allí cuando yo debo de ayunar y orar para enfrentar los ataques del enemigo. Cuando viene esa opresión de parte del enemigo, cuando vienen esas dudas, cuando vienen esos temores, cuando vienen esas tentaciones que a veces nos hace como que querer caer en el pecado, es allí cuando yo debo de apartar un tiempo para orar y ayunar, para someter mi carne a la voluntad de Dios y para que Dios tome el control de mí completamente. No es ayunar y decirle: Dios, vengo a ayunar para que me quites esa tentación. Quizá, mira, a veces la tentación va a estar ahí. Vamos a ayunar y a orar para que podamos estar firmes ante la tentación. Si podemos, vemos en Mateo 4, Lucas 4, cuando Jesús fue tentado. Jesús estaba 40 días y 40 noches, no solamente en vela, estaba en ayuno, 40 días y 40 noches. Cuando Jesús sale de ahí, ¿qué fue lo que sucede después? Satanás lo tienta. Y después Jesús ahí responde a Satanás con la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Satanás huyó de él en ese momento, Satanás le dejó. Entonces, hermanos, es importante que cuando hay una gran lucha espiritual, nosotros tengamos la osadía de ir y tomar tiempos de ayuno y oración para que mi carne esté sometida y para que Dios pueda fortalecerme en medio de estas tentaciones. Ahora, mire también Hechos capítulo número 14, versículo número 23, por favor, acompáñenme en su Biblia. Hechos 14, 23, también en qué momento nosotros debemos de ayunar y orar. Hechos capítulo 14, versículo número 23. Y es muy interesante, queridos hermanos, que veamos estos momentos y son el indicativo para que nosotros podamos ver: ¿sabes qué? Ya me hace falta un ayuno y oración. ¿Sabes qué? Ya me hace falta buscar a Dios de esta manera porque veo que esto ya no está funcionando. Veo que esto ya no puedo yo hacer algo de esto. Y es cuando necesitamos hacerlo. Pero mire también en qué momento es importante hacerlo. Dice el versículo número 23 del capítulo 14 de Hechos. Dice la Biblia, versículo 22, y confirmando los ánimos de los discípulos,
exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, mira esto, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, nota esto, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En siguiente lugar, hermanos, el siguiente momento en el cual tú y yo debemos de ayunar y orar es para tomar decisiones. Hay decisiones que necesitamos sentarnos un momento y decirle a Dios: Señor, yo no sé qué voy a decidir, yo no sé qué sea lo mejor para mí. En este momento me voy a someter a tu voluntad. Quiero que seas tú quien me guíe, aunque la decisión que tome me duela. Y es que el problema de nosotros es que nosotros tomamos decisiones en base a nuestra humanidad y a nuestros sentimientos. Nosotros somos muy, hermanos, somos muy terrestres en ver las situaciones de la vida. Somos muy impetuosos para tomar decisiones. Simplemente, hermanos, Jesús les había dicho a los discípulos: el que quiera seguirme, tome su cruz, sígame. Y luego Pedro dijo: yo te sigo y estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Pedro ni tanteó ni miró el valor de lo que él estaba diciendo. Pedro estaba afanado en decir: yo te seguiré. La emoción del momento, yo te sigo a donde quiera. Pero, hermanos, no se trata solo de tomar decisiones. Cristo dijo que debemos de contemplar los gastos, a ver si podemos cubrir con aquello con lo que estamos haciendo. Es interesante que cuando tú y yo vayamos a tomar una decisión, vayamos a orar y ayunar. Nosotros, cuando fuimos llamados a Ciudad Juárez, nosotros estuvimos en ayuno y oración porque yo no sabía cuál era la voluntad de Dios. Hermanos, sinceramente, yo no quería ir a Ciudad Juárez, yo le tenía miedo a la ciudad. Y yo decía: no, es que no quiero ir a ese lugar. Y yo peleaba con mi mente, peleaba con mis gustos, peleaba con mis emociones. Era más largo el camino de Juárez a Torreón que lo que era de San Luis a Torreón. Sentía que iba a estar más lejos de mi familia, que no nos iba a ir bien. Sentía que íbamos a batallar mucho. Y, hermanos, cuando oramos y ayunamos y Dios confirma a través de su palabra que era Ciudad Juárez, veníamos en la carretera, en el carro, con miedo, con dudas todavía, incrédulamente. Veníamos todavía orando y pensando qué hacer. Y, hermanos, han pasado 2 años desde que nosotros llegamos a Ciudad Juárez. Y, hermanos, yo creo que fue la mejor decisión que tomé en toda mi vida. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos guía. Pero si yo me dejo guiar porque está muy lejos, por la inseguridad, por la inestabilidad, porque ya tengo mi casa, porque no es lo que yo quiero, porque no es lo que a mí me gusta, si yo me dejo guiar por esas cosas, yo voy a tomar malas decisiones. Y en vez de ser bendición, hermanos, o en vez de que mi vida sea bendecida, mi vida va a tener consecuencias graves. Porque si hay algo que nos da problemas, hermanos, es que no buscamos la voluntad de Dios. Hermano, cuando tú no buscas la voluntad de Dios, vas a pagar las consecuencias. Porque tú tomas decisiones en tus pensamientos, en tus argumentos, o en que si tienes una posibilidad económica y, sí puedo pagarlo, órale, ahí te va. No, hermanos, hay que discernir cuál es la voluntad de Dios. Hay que discernir a dónde ir, a qué hospital, a qué médico, a qué doctor, a qué carro comprar, a qué iglesia congregarme, a cualquiera de esas situaciones que a nosotros nos causa incertidumbre. Debemos de buscar a Dios en ayuno y oración. Y mire, Dios nos va a guiar, Dios nos va a encomendar y Dios va a bendecir ese camino. Pero si vamos a tomar una decisión, hermanos, ayune y ore. Acompáñenme también a Jonás, capítulo número 3, por favor. Jonás 3, vamos a ver en qué otro momento nosotros como cristianos debemos ayunar. Mire lo que dice el libro de Jonás, capítulo número 3, por favor, hermanos, versículos 7 al 10. Jonás, capítulo 3, versículo número 7 al 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, aquí está hablando acerca de cuando Jonás le predica a los ninivitas. Y mira lo que el rey de Nínive hace aquí. Dice, e hizo proclamar, versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten, fíjate bien lo que dice aquí, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios, mira esto, clamen a Dios fuertemente,
y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios, mira el 10, hermanos, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y mira, no lo hizo. Nota que el rey de Nínive proclamó un ayuno completamente global a su nación, puso un ayuno completamente ahí y le dijo al pueblo de Dios: ninguno va a comer absolutamente nada, ni los animales siquiera. Y vamos a humillarnos delante de Dios. Es lo que vimos al principio, que el ayuno es eso, aflicción y humillarnos a Dios. Y dijo el rey de Nínive: vamos a humillarnos a Dios, ninguno va a comer nada. Y vamos a ver, quién sabe si Dios al ver esto nos quiera librar. O sea, todavía estaban dependiendo de la soberanía y de la voluntad de Dios. Y dice el versículo 10 que Dios vio eso que el pueblo de Nínive hizo, un pueblo pagano, por cierto, y que Dios se arrepintió del mal que dijo que les iba a hacer. Dios cambió de opinión, no porque Dios, hermanos, quiere decir que Dios puede ser movible por lo que el hombre hace, no, sino que Dios se fija en el corazón de la persona, y Dios vio el arrepentimiento de Nínive y Dios les dio una oportunidad más a esos ninivitas. Hermanos, si nosotros, en siguiente lugar, nosotros necesitamos ayunar y orar cuando necesitamos la misericordia de Dios. Y por eso les decía claramente que es necesario el ayuno y la oración en estos tiempos de pandemia. Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos que Dios se vuelva del ardor de su ira. Necesitamos que Dios le dé alivio y le dé paz a una sociedad, a un mundo, a personas que en este momento están sin esperanza. Pero hermanos queridos, tristemente no es el mundo el que va a humillarse delante de Dios. El mundo incrédulo no conoce a Dios. Somos nosotros los cristianos los que debemos de ayunar y buscar el rostro de Dios. Somos nosotros los que debemos de estar delante de Dios en la mañana, en días de ayuno completos, buscando y diciéndole a Dios: ten misericordia de mí. Pero el problema del cristiano es que no ora, y si no ora, mucho menos va a ayunar y va a orar. Estamos tan llenos de nuestra carnalidad. Mira que incapaces son los varones de dejar una comida. Y hay de la esposa si no le da de comer a la hora, a tiempo. Hermanos, somos muy carnales. Esa es la realidad. Somos muy carnales. Necesitamos buscar la misericordia de Dios en este tiempo de pandemia. Y mira, me encantó el 10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Wow, qué hermoso es que cuando hemos ayunado y orado y hemos humillado nuestro corazón delante de Dios, Dios decida darle una oportunidad más a este mundo, una oportunidad más a esa persona, una oportunidad más a nuestro matrimonio, una oportunidad más a nuestras vidas cristianas. Que Dios decida darnos un momento de alivio y de paz y una oportunidad más a nuestra sociedad. Pero necesitamos humillarnos delante de Dios en oración y ayuno. También, hermanos, debemos de orar y ayunar cuando nuestra fe es débil. Por eso vemos ahí que Jesús les dice claramente a ellos: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y este género no sale sino con oración y ayuno. Ese género de incredulidad va a salir con oración y ayuno. Y hermanos, mira, cuando tú pierdes la fe y cuando tú sientas que tu fe está menguando, ayuna y ora. Y ve a Dios y dile: Señor, ¿sabes qué? Señor, estoy dudando. Señor, ¿sabes qué? No sé lo que estoy haciendo. Señor, ¿sabes qué? Tengo dudas. No creo que tú puedas hacer algo como esto. Tengo dudas, Señor. Vengo con mi incredulidad y vengo en ayuno y oración. Vengo afligido pidiéndote que me des y que alimentes mi fe. Me encanta lo que un hombre fue con Jesús acerca de su hija y le dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Aún este hombre fue a Jesús y le dijo: Señor, ayúdame, si ves en mí que hay incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, a veces cuando nuestra fe falta, también tenemos que orar y ayunar, y que esa fe se fortalezca y que Dios nos deje ver milagros y cosas grandes de su poder, que Dios nos deje ver las maravillas de su poder, que Dios nos deje ver la grandeza de su poder. Es importante, y eso le va a dar una inyección de fe a nuestro corazón. Pero no sea necio, hermanos. Ayune y ore, tenga ese deseo por buscar a Dios. Mire, también
Joel capítulo 1, versículo número 13 al 14. Mire Joel 1, ya estamos por concluir, hermanos, déjame un poquito de paciencia. Mire lo que dice ahí Joel capítulo 1, por favor, versículo 13 y 14. Y si usted no encuentra Joel, hermanos, pues ya sabe la típica de siempre, haga como que sí lo encontró, o bueno, más que está desde casa, hermano, pues ahí es más fácil que lo encuentres en el teléfono o en cualquier otro lugar. Mira lo que dice Joel capítulo 1, 13 y 14. Ponga atención en este pasaje, este es bien interesante. Dice, versículo 13, ceñíos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar. Venid y dormid en cilicio, ministros de mi Dios. Nota que le está hablando ministros de Dios, sacerdotes de Dios. Dice, porque quitada es de la casa de vuestro Dios, fíjate bien, la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios. ¿Y qué dice el 14? Clamar a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ve lo que dice aquí el profeta Joel. Clamen, proclamen ayuno sacerdotes y clamen a Jehová. Hermanos, también debemos de ayunar y orar cuando necesitamos la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios no esté en nuestras vidas, porque se siente, hermanos, y que, miren, yo creo que hay muchos cristianos que hoy todavía ni cuenta se han dado de que la presencia de Dios no está con ellos. Hermanos, debemos de buscar cuando la presencia de Dios empieza a faltar, orar y ayunar para clamar a Dios y pedirle a Dios que nos vuelva a dar una porción de su gracia, una porción de su poder, que nos dé una unción nueva con el aceite fresco del Espíritu Santo, que nos dé más fuerza, que nos dé esa gracia que ahorita en este momento quizá no tenemos, o esa fortaleza que en este momento quizá estamos perdiendo. Necesitamos como cristianos buscar el poder de Dios. Y cuando ese poder de Dios venga, y cuando la presencia de Dios venga, qué tremenda vida cristiana vamos a vivir. ¿Qué vida cristiana vamos a llevar? ¿Qué milagros de Dios vamos a ver? Pero cuando el pueblo de Dios se proclame ayuno y convoque en asamblea. Ahora mira lo que dice aquí. Congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios y clamar a Jehová. El ayuno y la oración debe de ser como iglesia, como familia. Dice aquí, convoquen, congreguen a los ancianos, congreguen a los niños, congreguen a los jóvenes, congrega a tu familia y todos juntos proclamemos ayuno a Jehová. El problema es que cuando hay días de ayuno y oración en las iglesias, muy pocos son los que van o muy pocos son los que lo hacen. Y así queremos el poder de Dios. Y así queremos que Dios haga algo en este momento. Y así queremos que Dios provea nuestras necesidades. Así es imposible. Si no ayunamos, si no oramos, no vamos a ver poder de Dios. Es importante tenerlo. Y en tercer lugar, darle algún consejo. ¿Cómo debemos ayunar y orar? ¿Cómo hacerlo? Pastor, yo nunca he hecho esto. Yo nunca he ayunado, nunca he orado. Veo que por la pandemia lo necesitamos. Pastor, ¿cómo le hago? Vamos a ver el primer consejo. Ahí en Mateo capítulo número 6, por favor, acompáñenme. ¿Cómo ayunar y orar? Miren Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6, versículo número 18, por favor. Mateo 6, 18. Perdón, 17 y 18. 17 y 18. Quiero que veamos aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Mira esto. Sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. En primer lugar, hermano, recuerda que el ayuno va acompañado de oración. Eso es indudable. Recuerda que el ayuno va acompañado de oración. Pastor, voy a ayunar. Todo el día de hoy voy a ayunar, pero no he orado en todo el día. No he leído mi Biblia en todo el día. Eso no es ayuno, hermanos.
El ayuno es tomar un tiempo de estar con Dios. Ahora, si tú eres una persona que trabaja en lo secular y dices, bueno, pues yo trabajo, ¿cómo le hago? Quiero ayunar todo un día, pero pues la mitad del tiempo estoy en el trabajo. Bueno, levántate temprano antes de irte a trabajar y encomiéndale a Dios ese día. Empieza a orar a Dios, voy a ayunar todo este día de hoy, dame fuerzas porque me va a dar hambre. Trabaja normalmente, acabas de trabajar y llegas en la tarde-noche y empiezas a tener tu tiempo con Dios. Búscalo. Hermanos amados, necesitamos en estos tiempos de ayuno y oración orar la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Las amas de casa tienen más posibilidad de esto, porque aunque están en la casa y hay algunos quehaceres, usted puede levantarse desde bien temprano, hacer todos sus quehaceres para utilizar toda la tarde para ayunar y orar. Ahora recuerde que mire hermanos, póngame atención, recuerde que ayuno y oración no solamente es dejar de comer. ¿De qué te sirve decir, estoy en ayuno, ya oré media hora y ahora voy a ver la tele 5 horas? Eso no es ayuno y oración. No pretenda usted pensar que porque oró 15 minutos y está sin comer, pero viendo la televisión, en el Facebook, perdiendo el tiempo en otros lados, Dios va a oír. Hermanos, el ayuno es estar clamando. No voy a soltar a Dios, no voy a dejar de buscar a Dios hasta que me responda. Tal como lo hizo Jacob, no te dejaré si no me bendices. El problema es que el ayuno nuestro es media hora de oración, es un día sin comer, pero todo el día en la tele, todo el día acostados, todo el día viendo películas, todo el día estando navegando en internet, chateando, mensajeándome. Hermanos, el tiempo de ayuno y oración es un tiempo solemne, es un tiempo privado. Mira, lo dice Jesús, dice, sino a tu Padre que está en secreto. Es un tiempo privado, es un tiempo especial. No puedo decir que ayuné y oré si no tengo un tiempo apartado para buscar a Dios. Hermanos, no nos vayamos por cosas que no son bíblicas. El ayuno y la oración demanda tiempo, es un tiempo solemne. ¿Cómo le voy a expresar a Dios un quebrantamiento de espíritu viendo el programa que más me gusta ver? No se trata de eso, queridos hermanos. Se trata de buscar a Dios. Y sí, puedes alabar a Dios en himnos, cantando con tu familia, pero hermano, oír música en tu teléfono, o sea, música de alabanza a Dios, pero estar conectado mi mente y mi espíritu a Dios todo el día. No en la tele, no en las cosas de al lado, conectado a Dios siempre. Eso es el ayuno. Es un tiempo especial, un tiempo privado. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder ayunar y orar. Ahora, viene una pregunta que quiero darles que algunos hermanos me han hecho. ¿Cómo podemos determinar cuánto tiempo debe de durar mi ayuno y oración? Y la respuesta es muy simple, hermanos, porque yo he escuchado gente, iglesias, pastores, que como que le ponen a la gente un tamaño y le dicen, vas a ayunar desde las 8 hasta las 7 de la tarde. Ese es el ayuno. Hermanos, la calidad de ayuno o lo largo del ayuno va a depender, escúchalo bien, en base al tamaño de tu carga y de tu necesidad. Repito, la largura de tu ayuno depende el tamaño de tu carga y de tu necesidad. Te puedo mostrar ejemplos en la Biblia, no voy a ir a los textos por cuestión del tiempo. Vemos, por ejemplo, en Jonás 3. Cuando los ninivitas ayunaron, el rey le dijo claramente a los ninivitas, proclamar ayuno, vamos a estar sin comer hasta que Dios decida lo que va a hacer. Él no puso un límite de tiempo, ni de horario, ni de días. Él dijo, vamos a ayunar hasta que Dios responda. Esther ayunó 3 días completos, desde la mañana hasta la noche, para poder entrar a la presencia del rey Asuero. Ella le dijo a Mardoqueo, tú y los tuyos vayan y ponme a ayunar a todo el pueblo. Yo voy a ayunar junto con mis doncellas porque voy a entrar a la presencia del rey Asuero. Y si yo entro es contra la ley. Es decir, que si Esther entraba al rey sin ser llamada, tenía el riesgo de que le sucediera lo que le sucedió a Vasti o incluso cosas peores. Entonces Esther dice, voy a ayunar porque voy a entrar al rey y voy a entrar en contra de lo que la ley real dicta. Y si perezco, pues que perezca. Así fue la voluntad de Dios. Esther proclamó 3 días y ella consideró que 3 días eran suficientes para poder entrar a la presencia del rey Asuero. Jesucristo y Moisés
oraron 40 días y 40 noches. Ellos ayunaron 40 días y 40 noches. Moisés lo hizo para las tablas de la ley y Jesús ayunó 40 días y 40 noches y después le vino a Jesucristo esa tentación y después para el ministerio terrenal de Jesucristo que se llevaría a cabo. Entonces, el tamaño de mi carga y el tamaño de mi necesidad van a dictar el tiempo de ayuno y oración. Ahí, cuando hemos hecho día grande, me acuerdo cuando hicimos la escuelita de verano el año pasado, que tuvimos la escuelita de verano, hermanos, yo estuve en ayuno y oración 4 días. Y hermanos, Dios bendijo, hubo 400 niños y muchos de la iglesia, me acuerdo de varios hermanos de la iglesia que estaban ayunando conmigo y algunos aguantaron un día, otros aguantaron 2 días, otros mediodía, y fue lo que su cuerpo les dio. Pero hermanos, fue una tremenda bendición lo que Dios nos mandó cuando ayunamos y oramos, y cada quien determina el tiempo en base a tu carga y necesidad. En este momento, si hay un familiar o alguien que está en sumo enfermo, hermano, ayuna. No digas voy a ayunar de aquí hasta el martes, vete de largo hasta que tu cuerpo, hasta que sientas que la presencia de Dios está ahí, hasta que veas a Dios obrar. No lo sueltes hasta que Dios te bendiga, pero el tamaño de tu carga va a determinar el tiempo que tú debes de estar en ayuno y oración. Va dependiendo de lo que tú eres. Ahora, siguiente consejo. Si vas a ayunar, apártate de todo placer físico. Mira 1 Corintios 7:5, por favor. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Si vas a ayunar, apártate de todo placer físico. Mira 1 Corintios 7:5. Y ahorita vamos a ver un poquito este pasaje que está súper interesante. Dice el versículo 5 aquí de 1 Corintios. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente, mira lo que dice Pablo, en la oración, y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo dice claramente, no os neguéis el uno al otro, pero si van a negarse el uno al otro en cuestión de intimidad, que sea para ocuparse sosegadamente en la oración. Hermanos amados, recuerda que el ayuno es dejar todo placer físico. No solo la comida, aquellas cosas que a mi cuerpo le van a traer y le van a gustar y va a querer agarrar. Eso es lo que nosotros en ayuno. Por eso les digo que cuando usted esté en ayuno y oración, no prenda la tele, no vea películas, no esté jugando con el teléfono. Usted se supone que está afligido, se supone que usted está buscando a Dios porque lo necesita, y usted va a estar buscando a Dios absteniéndose de todo aquello que a la carne le guste. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta cuando nosotros vamos a hacer ayuno y oración. Apártese de todo placer físico, y si va a ser en esta área como la que Pablo menciona, en cuestión marital, platíquelo con su pareja, con su esposo, estén mutuamente de acuerdo para que pueda llevarse a cabo de manera eficaz. Ahora, si hablamos de que en estos tiempos tenemos que ayunar como familia, yo creo que los esposos o las esposas debemos entender que vamos a ayunar y que esto no es tiempo de darle placer a nuestras carnes, hermanos. Es tiempo de humillarnos ante Dios. Ahora, siguiente lugar, hermanos, aparta un tiempo especial donde puedas tener tu ayuno y oración sin ser interrumpido. Recuerda que estás entrando al trono de la gracia. Y esto es muy importante cuando ayunes y ores. Aparta un tiempo especial, que nadie te interrumpa, que nadie te moleste. Por ejemplo, varones que trabajamos, que tenemos que salir a veces a hacer nuestras diligencias. Cuando ya vayas a llegar a casa, habla con tu esposa, con tus hijos. Es que no quiero que me interrumpan. Hoy necesito buscar a Dios con todo mi corazón. Necesito gritar, necesito llorarle, necesito derramarle mi alma. Toma, aparta un tiempo y ve a un lugar especial. A mí siempre, hermanos, cuando yo me siento desesperado, a mí me encanta ir a la iglesia, hermanos. Ahí me encierro, le pongo candado al portón, le pongo candado a las puertas, y ahí, hermanos, ahí estoy en oración. A veces lo hago en mi casa, a veces me salgo a la calle, a veces cuando estoy aquí en Torreón me gusta irme aquí a un parque que se le llama el bosque, y aquí me gusta perderme entre los árboles. Hermanos, es importante que tengamos un tiempo donde podamos derramar nuestra alma. A ver, mire, yo no soy, hablando de lo personal, a mí no me gusta mucho orar
al lado de mi cama, donde está mi esposa, porque yo a mí me gusta orar y derramar todo lo que hay en mi corazón, y a veces el estar ahí la voy a molestar, la voy a interrumpir, y a veces, hermano, en mi tiempo con Dios hay cosas que yo quiero sacarle a Dios, que hermanos, no quiero que mi esposa, hermanos, esté en esas cosas. Hay cosas de ustedes como iglesia que me platican, que hermanos, a veces han pedido discreción y necesito llevarlas a Dios, pero hermanos, buscando siempre ser realmente cuidadoso. Entonces, hermanos, hay cosas que tú tienes en tu alma, hay pecados que no has confesado, que solamente puedes llevarlos a Dios en oración privada. Ten un tiempo aparte para orar a Dios y aparte ese tiempo y dedícaselo a Dios. No dejes que nadie ni nada te moleste. Y hermanos, sin duda alguna, en este tiempo de pandemia, como iglesia, como cristianos, debemos ayunar y orar. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. No está bien que estemos viendo las noticias, viendo los muertos y decir, uno más. No, hermanos, debemos de estar velando, ayunando y orando con todo nuestro corazón. Si esto se ha agravado, es porque Dios nos está enseñando como iglesia, ayunen, oren, búsquenme. Y hermanos, es lo que tenemos que hacer. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa tarde por lo bueno que tú eres. Perdona, Señor, nuestros pecados. Límpianos con tu sangre preciosa. Y te pedimos, Señor, en este momento tu gracia. Señor, por favor, fortalece nuestras familias, fortalece nuestros matrimonios. Y Padre Celestial, ayúdanos a tener tiempos de ayuno y oración como iglesia. Danos, por favor, de tu gracia, mi Dios. Danos de tu presencia, Padre. Perdónanos porque muchas veces, Señor, vivimos pacíficamente pensando que las cosas están bien, pensando que las cosas están, Señor, como si nada sucediera, como si nada pasara. Señor, perdónanos por estar en esa actitud. Guíanos, Señor, conforme a tu voluntad y ayúdanos como iglesia a practicar el ayuno y la oración. Toda la honra, la gloria es tuya, Señor. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias, hermanos, a todos por estar sintonizando, hermanos, el culto. Gracias, hermanos, que están en la iglesia, que lo están viendo a través de las pantallas. Dios les bendiga mucho. Hermanos, les extrañamos mucho. Hermanos, practique el ayuno y la oración. Usted dice, pastor, hoy almorcé, ya me eché el menudo, ya me eché los tacos. No importa, hermano. Busque un tiempo mañana, busque un tiempo en esta semana. Pero ayune, hermanos. Busque a Dios. Búsquelo con todo su corazón, clame a Él. Si a usted alguien le ha dicho que ya no hay esperanza, no hay remedio, Dios tiene la última palabra. Recuerde eso, Dios tiene la última palabra y Dios puede hacer un milagro de una manera especial, pero búsquelo con todo su corazón. Hermanos, les amamos, les extrañamos. Sigan orando por mi suegro, hermanos, y me dio mucho gusto, hermanos, poder, aunque sea a través de este medio, seguirles compartiendo la palabra de Dios. Durante la semana voy a tratar de subirles algunos devocionales para que estemos al pendiente, hermanos, y oren por nosotros. Sí, oren por mi esposa, por la familia de mi esposa, y hermanos, que Dios haga un milagro grandemente, y esperamos vernos muy pronto allá a aquel lado. Oren por nosotros, que pues Dios nos cuide, hermanos, ya que pues hemos tenido y tenemos que tener contacto con mi suegro, ayudarlo, hermanos, y pues no sabemos si la enfermedad pueda llegarnos o no. Dios es bueno, Él es fiel, Él es soberano, Él sabe lo que hace, pero hermanos, ore por nosotros. Les amo mucho, les extraño y nos vemos, hermanos, en unos días. Sigan orando, hermanos, y aquí vamos a estar pendientes. Recuerde que hoy hay culto en la tarde, a las 5 de la tarde, tiempo de Ciudad Juárez. Hermanos, vamos a tener la predicación de la tarde y voy a estar con ustedes nuevamente. No se pierda, por favor, el culto. Dios les bendiga, hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Hermanos, les extraño. Mi corazón está partido, que yo quiero estar allá con ustedes. Pero, hermanos, pues aquí estoy apoyando a mi esposa, a la familia, a mi suegro, que le amo mucho, le aprecio. Y pues, hermanos, oren por nosotros. Gracias, Dios les bendiga. Que pasen muy bonita tarde, hermanos. Nos vemos pronto a las 5 de la tarde, hermanos. No se pierda el culto. Dios los bendiga.